Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, en el marco del 50 aniversario de la Escuela de Sociología y del curso de Sociología Inter y Transdisciplinariedad 3. Hoy vamos a desarrollar el tercer conversatorio de los que hemos venido trabajando a lo largo del ciclo, y este se denomina Sociología y Demografía, un acercamiento al trabajo conjunto y construcción de la ciencia. Para el desarrollo del conversatorio, tenemos el agrado de contar con la participación de la doctora Laura Solís Bastos. Voy a proceder a presentarles a la doctora Solís. Ella es doctora en demografía por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Posee una maestría en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo por la Universidad Nacional de Costa Rica, además de una licenciatura en sociología por la misma universidad. Actualmente se encuentra realizando el postdoctorado de Redes Poblacionales adscrito a la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Es especialista en estadística por el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Como parte de sus años de experiencia, ha trabajado como investigadora desde hace 13 años en el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Asimismo, durante su trayectoria profesional, ha tenido la oportunidad de laborar como docente en otras unidades académicas de la UNA, así como en otras universidades de Costa Rica. Actualmente, entre sus principales responsabilidades se encuentra la coordinación del laboratorio CETIS. Además, participa en el equipo de investigación del programa Cultural Político e imparte el curso optativo Población y Desarrollo, esto en el Instituto de Estudios Sociales en Población y Desarrollo. Asimismo, funge como representante de CONARE en el Consejo Directivo del Instituto de Estadística y Censos del INEP y actualmente ocupa la vicepresidencia de este órgano. Entre sus intereses académicos, cuenta con múltiples publicaciones como artículos científicos, ponencias y capítulos de libros, tanto dentro como fuera del país, en áreas temáticas relacionadas con la política, las migraciones, los estudios de población, metodología de la investigación, género, entre otros. Y entre los reconocimientos que Laura ha tenido recientemente, fue una de las 3 personas postuladas por la Asociación Latinoamericana de Población al premio Early Career, otorgado por la Unión Internacional por los Estudios Científicos de Población, el cual procura dar reconocimiento a personas que inician su trayectoria en investigación en demografía, en este caso, para la región de América Latina y el Caribe. En realidad, tanto para la profesora Andrea como para mí, es realmente un gusto poder contar con Laura esta tarde, y como le señalé en distintos momentos a quienes están en el curso conmigo, realmente esta es una gran oportunidad para todas y para todos, porque Laura, además de ser demógrafa, como ya lo vemos, es socióloga. Entonces, esperamos que realmente esta pueda ser una tarde sumamente provechosa para todas y todos. Vamos a pasar ahorita a la presentación que Laura va a realizar, y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener una conversación con ella. Lo que sí quisiera solicitarles es que para el momento que nos vamos a realizar preguntas, por favor, se acerquen acá, porque este micrófono es inalámbrico. Entonces no vamos a poder llevarlos, y necesitamos que nos quede grabado, ¿verdad? Para el video que se va a colocar en redes sociales y que algunas personas estudiantes requieren observar posteriormente. Entonces, Laura, la palabra es tuya. Muchas gracias.
Muchas gracias a Rebeca y a Andrea por la invitación y a la escuela, por supuesto, porque este evento también se da en el marco del 50 aniversario de la escuela. Muy orgullosa igualmente de haber cursado mi bachillerato y licenciatura acá en la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Y bueno, me han hecho esta invitación, mucho gusto le he aceptado. Tal vez es un poco complejo en un espacio tan corto de tiempo hablar de todo lo que se podría abordar en el tema de demografía. Porque si bien no es que haya tanto enfoque teórico como la sociología, es una disciplina que tiene sus particularidades. Entonces, desde ese sentido, a veces vemos o la vemos un tanto distante porque se ve más estadística, más matemática, más desde esa línea cuántica, y pareciera ser que nos da miedo entrar en esos mundos. No sé si les ha pasado. Realmente construimos conocimiento y cuando somos estudiantes, quizás vemos más sencillo desde la línea cualitativa, porque genera un interés mayor y tenemos ahí ciertas debilidades en la parte cuántica, pero esto no es un tema de un momento de formación universitaria, sino que toda esta visión de lo que se crea en torno a la matemática surge incluso desde edades más tempranas, cuando llegamos a la escuela, cuando llegamos al colegio, tal vez nos entre ese miedo a los libros, o nos fue mal, tuvimos una mala experiencia en algún momento de la vida, tuvimos un profesor o profesora que no tenía tanta paciencia y no le entramos a los libros. Entonces, partiendo de ahí, tenemos todo un paradigma de cómo vemos esta disciplina. Y tiende a ser así, más distante. O considerarla que simplemente es una disciplina que nos va a generar un puntaje, una tasa, una estadística, un número, y que ese número pareciera ser algo tan abstracto, porque no es algo que sea de carne y hueso, cuando en realidad sí lo es. Hay personas detrás de esos números. Entonces vamos a empezar un poquito con esta idea de la construcción del conocimiento. Para eso, bueno, me han enviado una serie de consultas o preguntas que la he colocado como índice. Son bastante ambiciosas porque tienen mucho enfoque, lo que hay que conversar hoy. Y empezamos por esta, que es y que estudia la demografía, por ahí vamos a iniciar. Luego, cómo se aborda su objeto de estudio, cuáles son sus principales postulados teóricos, de qué manera se vincula la demografía con otras disciplinas. Ahí vamos a empezar a hablar de algo con los transdisciplinarios. Y finalmente, cuáles son los aportes que la demografía realiza a la sociología. Entonces, empecemos este recorrido. Primeramente, entender qué es la demografía. Y quisiera que tal vez, aunque no se escuche mucho, me digan algunas palabras. No por lo que está ahí, no por el conocimiento que tienen, ¿con qué asocian demografía? ¿Qué han escuchado? Ubicación. Ubicación, muy importante. ¿Qué más? Como aquí. Las migraciones y los componentes. Estudios poblacionales. Estudios poblacionales. ¿Qué más? Por ejemplo, un tema importante es el territorio. La temporalidad también es muy importante. Entonces vamos a encontrar ciertas variables que tienen que ver con la demografía. Y es cierto, se enfoca más en los estudios de población, pero vamos a ver, por ejemplo, que para el Centro Centroamericano de Población se señalaba que la demografía consiste en estudiar los movimientos que se presentan en las poblaciones locales. Ya lo decía la compañera, uno de los movimientos, las migraciones. Pero ¿qué otros movimientos pueden haber? ¿Qué ocurre con las poblaciones? Eso ocurre todos los días. ¿Perdón? Envejecimiento. ¿Alguien dijo? ¿Sí? La biografía se enfoque las características poblacionales, mismo como los problemas, el cambio relacionado, digamos, una etapa de desarrollo sale de una persona, como la niñez, la adultez. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito de trayectoria de y lo que dice el compañero es claro, ¿verdad? Son diferentes momentos o etapas de la vida. Por ejemplo, el nacimiento.
ahí está marcando una pauta, pero incluso antes del nacimiento tenemos el proceso de gestación. Ya hay un periodo de la vida que está marcado por ese proceso. Posteriormente vamos a tener la niñez, la adolescencia, la adultez, la vejez. Y finalmente esperaríamos que ese sea el momento en el que llega la muerte, pero no, a veces la muerte llega en momentos más tempranos, no necesariamente hasta el momento de la vejez. Puede ser en cualquier etapa de la vida de una persona. Entonces, ese es otro de los componentes, la mortalidad. Y bueno, tenemos la fertilidad también, que está señalado quizás cuando pensamos en esta trayectoria de la gestación, pero también al momento en que eventualmente podríamos llegar a pensar en tener hijos o hijas. Por ejemplo, de acá hay personas que no hayan tenido hijos aún, o hijas, y estén considerando en algún momento de su vida. No pueden levantar la mano. Bueno, a mí no me asusta ese número. Tal vez las personas que están conectadas no van a ver las manitas, pero son pocas manitas las que se van levantando. ¿Y por qué no me asusta? Porque parece ser que es una realidad actual. Generalmente ahora las personas no están considerando eso en sus vidas, o por lo menos no en etapas tan tempranas de la vida. Y cuando digo tempranas es porque ustedes están realmente jóvenes, estarán en sus veintitantos. Entonces ven como muy cercano eso, como una realidad que puede darse, pero no como una realidad que quieran ya. Quizás quienes levantaron la manita dicen, no, me gustaría por ahí de los 30 y algo, cuando ya tenga ciertas condiciones o particularidades. Eso muchas veces se relaciona con la parte económica, con la estabilidad laboral, con la vida en pareja ya establecida, aunque no es necesario, las factores que pueden disfrutar. En fin. También por acá la definición decía, el término de población debe ser entendido como el conjunto de personas que se agrupan en cierto ámbito geográfico y están propensos a cumplir cambios. Entonces, ahí es donde entran otras variables, por ejemplo, esto que hablábamos del territorio, porque podríamos estar estudiando a la población global, podríamos estar estudiando a la población de un país determinado, o por ejemplo, ya hay unos casos costarricenses de una provincia, de un cantón, distrito, ¿verdad? O grupos poblacionales dentro del mismo país, están estudiando el envejecimiento, entonces trabajamos con personas de 75 y más. ¿Y por qué con 65? Bueno, porque la ley justamente dice que persona adulta mayor es persona mayor de 75. Si estuviéramos trabajando con mujeres de edad fértil, pensaríamos de los 15 a los 45 años. Entonces hay determinantes que ya plantean esas características particulares de una población. Si es una población migrante, van a tener otras características. De esta forma, vamos a ir definiendo qué criterios entran para definir un conjunto de personas en un ámbito geográfico en particular y en el tiempo. Si yo les hubiera preguntado a sus mamás o a sus papás o a sus abuelas o abuelos esa pregunta de cuántos hijos están pensando en tener o si quieren tener hijos, probablemente las manos hubieran sido más. Y cuando les hubiera preguntado el número, tal vez sus mamás hubieran dicho dos veces. Piensen en la cantidad de hermanos que tienen. Y si les hubiera preguntado a los abuelos, por la edad de ustedes, por lo menos hubieran dicho 4, 5, 6. Y ya más atrás teníamos familias principales de los. Entonces, de esta manera, el área temática de la geografía se concentra en el estado y la dinámica de estas poblaciones y ambientes. Entonces, de forma muy particular, pensemos en estas dos palabras, estado y dinámica. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, esta es una imagen que da cuenta de esa visión de cuáles son los países que tienen mayor población en el mundo. Entonces, tenemos algunos que están en los primeros lugares, por ejemplo, China e India, que son dos de los países que tienen el mayor número de personas habitando en ese territorio. Tenemos otros, por ejemplo, como Estados Unidos, México, Brasil, para el caso de América Latina, estos dos, que son de los países más poblados, y habrá otros que ni siquiera logramos leer el nombre, porque
el número de personas habitantes es mucho menor. De forma particular, tenemos esa visión de cómo aquí enlazamos, por ejemplo, condiciones de desarrollo con poblaciones, que es fundamental. ¿Por qué? Porque muchas veces esta visión de estas dinámicas que se dan en torno a la población tiene que ver con esas condiciones que están ofreciendo los países para sus poblaciones, sobre todo para el caso de las migraciones. ¿Por qué un país, por ejemplo, como Estados Unidos, puede ser un país que atrae a tantas personas en un proceso migratorio? Y vamos a ver, bueno, hay empleo, pagan en dólares, tienen muchas condiciones, no siempre es así. La población migrante la pasa mal, la que están haciendo un sacrificio, ¿verdad? Pero también hay que pensar en el otro lado de la moneda. ¿Por qué esos países, los países de origen, están generando estos factores de exclusión que están ocurriendo en esos territorios? Entonces, nos encontramos con esas dinámicas donde hay países que van a tener una menor población justamente por efecto de la migración y que se puede ver de manera particular en ciertos grupos de edad, incluso en el tema del sexo, las personas. Por ejemplo, ahora es de más común que las mujeres también tengan sus procesos migratorios, pero hace unas décadas lo común era que eran los hombres de las ciudades los que emigraron. Entonces, eso es como una pincelada para ver este detalle del crecimiento poblacional y cuánto los países del mundo. Cuando observamos qué tan acelerado ha sido ese crecimiento, porque eso es una pregunta constante, que siempre es parte del tema demográfico. ¿El crecimiento poblacional afecta o no a nivel global? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podría afectar el crecimiento poblacional? Tal vez, por ejemplo, yo logro relacionar el crecimiento poblacional con el crecimiento tal vez de la vacuna, o tal vez el crecimiento de la producción. Los recursos también. ¿Por allá? Sí, un crecimiento económico, claro, ¿no? Crecimiento de la población, implica una también de pronto se vislumbra la desigualdad como algo más palpable. Hay ciertos temas de fondo que sí, que se han asociado históricamente al crecimiento poblacional. Veamos qué tan acelerado ha sido el crecimiento. Por ejemplo, en la primera imagen, la gráfico, tenemos el año 1800. Y ahí la cifra era mucho menor. Ahora, la curva va a ir en crecimiento, es una curva exponencial. No quiere decir que eventualmente esta curva va a continuar de forma exponencial siempre, porque ahora vamos a conversar un poquito más adelante de ciertas condiciones que van a ir variando la forma que tiene esa curva de crecimiento de la población, porque eso tiene que ver con las dinámicas de desarrollo en cada país, pero además con las etapas que están viviendo los países, porque esta transición del tiempo del crecimiento poblacional no es igual para todos los países. No es lo mismo lo que está ocurriendo en China o en India que, por ejemplo, en Haití. Entonces, eso se observa. Ahora, a nivel general global, si vemos el punto número 7, que es el que está anaranjado, para el año 2011 estábamos llegando a los 7.000 millones de personas. ¿Cuánto tiempo tomó en llegar a los 8.000? Que justamente fue el año 2000, pues el que ve para el 2023. Hay un momento en lo que fue estimaciones. Entonces, el año pasado daba un anuncio de que ya estábamos llegando a los 3.000 millones de habitantes. Y el número que eventualmente vivía en América Latina, que se estimaba de 172 millones. Entonces, este crecimiento ha sido muchísimo más acelerado que en otros tiempos. En la década de los 50, hasta llegar a los 2000, vamos viendo ese crecimiento mucho más acelerado. Cuando vemos en un estudio de la demografía, sí, pensamos en la población como eje central, con los estudios de población, como decía el compañero, pero tenemos todo un panorama que podríamos abordar. Y ahí es donde a veces nos quedamos cortos.
porque estamos pensando solo en lo más general, lo más básico, que se relaciona con la demografía, cuando en realidad la disciplina también está en un proceso de transición. Entonces, ¿qué entra en la demografía? Ahí yo digo siempre que hay que tener un poquito de imaginación. La imaginación sociológica está bien interesante. Es una combinación que no tiene necesariamente formas de mundo. Entonces, les decía que recordáramos estas dos palabras, estado y dinámica. Estado, ¿por qué? Porque la democracia va a hacer referencia al tamaño de la población, que ya venimos conversando, a la distribución territorial. No es lo mismo vivir en una capital, por ejemplo, como Bogotá, Ciudad de México, Río de Sao Paulo. Por ejemplo, pero que son ciudades sumamente pobladas, una alta densidad, que vivir, por ejemplo, en una ciudad rural, en una baja densidad. Entonces, las condiciones van a ser bastante diferentes. Entonces, la distribución territorial, marco una pausa. La estructura por edad, tenemos poblaciones muy envejecidas, y en muchos casos, ¿no? Tenemos una distribución claramente marcada por el sexo. El tema de género a mí sí me interesa, a diferencia de otros demógrafos, ¿verdad? Que no le dan tanta importancia quizás a este tema, o es uno de los temas que empieza a ser emergente. Pero hay que denotar que muchas veces los datos no existen, y que el dato toca trabajarlo, porque así está construido el tema de sexo. En algunas otras oportunidades tenemos que lograr llegar a captar algunos otros datos distintos si queremos ver temas de. Y también, por supuesto, van a haber otros grupos de interés, como por ejemplo, población migrante, población de diversidad étnica, entre otros. Ahora, cuando hablamos de dinámica, vamos a enfocarnos en elementos que pueden cambiar el estado a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles serán esos elementos? ¿Qué hace que cambie la estructura de la población? Por ejemplo, que podría cambiar por edad, por sexo, por alguna otra de las condiciones que tenían en estado. La guerra, Ay, ¿por qué la guerra? porque en la guerra hay tal de mortalidad que disminuye la tasa de masculino, y también puede haber una transición en lo laboral, como que tiene un punto de familiar, que la mujer fue utilizada para la producción de armas. Bueno, sí, es como hecho histórico que tiene relación con los cambios por la familia. Sí, es un ejemplo concreto, porque efectivamente la mortalidad puede ser uno de esos factores. ¿Y más? ¿Algo más? Ajá. También, no es lo único que ha ocurrido en el mundo. Entonces, a través del tiempo, esto ha sido un ejemplo concreto. Y la gestión de la salud es sumamente importante para provocar cambios. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Hace un ratito conversamos sobre uno, y levantaron las manos. ¿Qué pasa si queremos tener un número menor de hijos? ¿O no queremos tener hijos? ¿Cómo se va a ir transformando su población? También hablamos de las migraciones. ¿Qué pasa si el país se vuelve un poco de atracción o un poco de exclusión? Por ciertos territorios del país tienen estas características. Entonces, esas poblaciones van a ir cambiando. Entonces, ¿cómo se aborda el objeto de estudio? Bueno, ahí ya tenemos una fotito que va representando. Hay estadísticas vitales que tiene el país y se publican año a año en el INEC. Hay datos muy concretos que nos permiten ir dando recursos a ciertos indicadores demográficos que nos van a dar información, y el dato hay que hacerlo hablar, porque el dato se publica y pasa muchas veces desapercibido. Entonces es necesario hacerlo hablar. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo le damos vida a ese dato? ¿Cómo hacemos para que no quede ahí olvidado en una página web? Políticas públicas para esos datos, la referencia y la
las organizaciones, trabajarlos en las comunidades, las municipalidades. Muy bien. Y a veces creemos que ese rol le corresponde a ciertos sectores sociales y no a nosotros, nosotros como estudiantes. Pero también de pronto tenemos un deber con nuestros temas, con nuestro compromiso, con nuestra carrera. Para que investigamos, que escogemos y por dónde le entramos. Entonces, ahí hay que repetir un miedo que daba al inicio respecto a esto de tal educación. Entonces, tenemos datos claves, como los componentes que ya los mencionamos, la fecundidad, la mortalidad, las migraciones, puede ser en este caso internas o internacionales. Entonces, eso se va entendiendo cómo pueden ir generando esas diferencias en la estructura de la población. ¿Por qué? Porque podemos tener una baja fecundidad, entonces eventualmente están haciendo muchas personas, ¿verdad? Eso va a generar cambios en esa estructura. Podemos tener una baja mortalidad, que eso que significa que las personas van a estar viviendo probablemente más años. Tenemos un indicador de la tasa de vida de nacimiento, que se va variando en el tiempo, no es lo mismo que la misma esperanza de vida que tuvo, por ejemplo, mi abuelo, a la esperanza de vida que tengo yo, o la esperanza de vida que puede tener mi sobrino. Entonces, se va dando esa variación muy diferente. Y en sí, las migraciones, como le decía antes, efectivamente pueden generar cambios en esa estructura. Y puede ser cambios muy importantes para los casos en los que hay una baja fecundidad. Algunos países europeos ya han ido adoptando estas políticas públicas, señalando que ese puede ser un camino para captar población, no solo como mano de obra y que sea económicamente activa en esos grupos de edades, sino también que contribuye a la fecundidad de nuestros países. Pero porque las tasas son tan bajas y no hay una forma en la que la población eventualmente diga, sí, voy a tener más hijos. Y es que no es la política real o el cambio que se podría dar. Eventualmente ustedes estarían en disposición de tener un número mayor de hijos solo porque Costa Rica tiene una tasa baja y necesitamos más población. No, ¿verdad? Generalmente no se va a ocurrir. En algunos de sus países han ido implementando algún tipo de subsidio, por ejemplo, para las familias que tienen cierto número de hijos o por cada hijo, porque las condiciones económicas, pero nuestro país aún no está en esas condiciones. No porque no sea un tema complejo, lo de la baja de la fecundidad, sino porque efectivamente a nivel de condiciones económicas del país sería muy difícil poder intentar ese tipo de apoyo o incentivos. Entonces, conforme avanzamos en estos cambios en el tiempo, también vamos a ir viendo cambios en la política. Ahora tenemos otros determinantes de la dinámica demográfica, ¿verdad? Que son claros, la natalidad, la inmigración, la mortalidad y la migración. Estos pueden sumar o restar a una población. Entonces, por ejemplo, si la natalidad baja, va a cambiar la estructura de la población y probablemente esa población va a ir disminuyendo en el tiempo. No de inmediato, pero sí en el tiempo. Luego tenemos que si la natalidad aumenta, pues entonces vamos a tener una base, una estructura de una pirámide mucho más amplia. La inmigración también va a generar esa condición particular, donde hay ciertos grupos de edad donde van a salir del país o de sus territorios y eventualmente puede generar esa disminución de ciertos grupos. La mortalidad es muy importante y lo vamos a ver a través del tiempo y es lo que está ocurriendo ya en países con un envejecimiento avanzado, Costa Rica, y por qué les decía que igualmente esa curva no va a seguir de manera exponencial, sino que llega a estabilizar el número de habitantes. Y la inmigración, también como otra característica que puede generar variación en la estructura de la población. Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. En particular, ay,
Este es un video, es bastante cortito. Son como 40 segundos, entonces hay que prestarle atención. Vean que está iniciando en el año 1950. Para ese momento no teníamos ni un millón. Veamos un poco la estructura, por edades, la base, cómo estaba conformada, era una base ancha, y en una forma de pirámide, efectivamente. Los grupos avanzados de edad, por ejemplo, de 100, 95, 90, ni siquiera se reflejan, como dicen ahí. No quiero que los grupos que llegan a las más avanzadas estaban entre los 80 y los 84 años. Presten muy atención a cómo hay varias medidas. ¿Cuál es el número de personas habitantes actualmente en Costa Rica? ¿Tú recuerdas? Más o menos, si lo aproximaba. Por ahí es 5 millones de habitantes. Sí, 5 millones 100, 5 millones 50, por ahí andan las proyecciones. Y eso, ¿por qué aquí dice año 2100 y está en menos de 50? Yo se lo traje. Ya no tenemos esa curva exponencial. Entonces vamos a llegar a un momento en que en la teoría se plantea que se estabilice la población. Entonces ya no tenemos un crecimiento acelerado, sino que el producto de los cambios en la estructura se va a estabilizar e incluso podría llegar a empezar a disminuir. Ahora, ¿qué más observamos en esa pirámide? ¿Cómo cambió la base? ¿Verdad? También decíamos, bueno, ahí en 1950 eran mis abuelas, y las bisabuelas tenían un número mayor de hijos, no tenían métodos anticonceptivos, no tenían derecho para decir cuántos hijos querían tener. Los que les mandaron, los que tuvieron marido. No había otras condiciones, no había derecho a decir no había aborto, no había pastillas después. ¿Verdad? Entonces, noten todos los cambios o transiciones que se pueden dar en un tema a través del tiempo que pueden crear estas variaciones. La variación no se da de inmediato, pero se va a ir dando de forma progresiva. ¿Qué más vemos aquí? Las edades. Cuando vimos el primero, estaban llegando al 80-84. Eso es una proyección clara, que ya está muy bien, pero vean los grupos de edades, cómo se acrecientan estas barras en edades mucho más avanzadas, sobre todo para el caso de las mujeres, es muy típico, en demografía, las mujeres viven más años que los hombres. Los hombres tienden a la mortalidad a partir de los 15 años, con mayor frecuencia que las mujeres. ¿Y por qué será? ¿Qué se dice? ¿Cómo se explica ese dato? ¿Qué ocurre con los hombres después de los 15 años? ¿Qué les pasa a ustedes, muchachos? ¿Qué creen, muchachos? ¿Cuál será la explicación? ¿Qué será? Se muere más rápido que tú, ¿no? Algo. Pero bueno, lo que se dice a nivel de cómo explicar ese dato es que en realidad los hombres tienen más la mortalidad por condiciones de su entorno, por el tipo de trabajo que realizan, a veces tienen mucho más exposición que las mujeres. No, pueden cambiar las pistas, claro que sí, pero sí es parte de la realidad. También otro detalle es que se atienden menos en salud. ¿Y por qué será? Bueno, porque las mujeres, de alguna manera, tuvimos interiorizado el chip del cuidado, porque así la sociedad no lo ha establecido,
Entonces, acompañamos a las personas al sistema de salud o sacamos síntomas para nosotras. Cuando llevamos a alguien, vemos algo, le dice, muchacha, usted ya se hizo el papá Nicolau, ya se hizo exámenes, ¿verdad? Se está llevando a alguien de la familia, le aconsejan hacerse, o ve un cartel o algo, o escucha de alguna información. Entonces, las mujeres nos cuidamos un poquito más en la vida. Por ese motivo. Ahora, también hay que ver, por ejemplo, las causas de muerte en los países. En este país hay un tema de accidentes de tránsito y es notorios. Cuando vemos dónde se están dando mayor frecuencia de accidentes de tránsito, son en accidentes donde hay mujeres y quienes manejan con mayor frecuencia las motocicletas. Ahora ya es más común que veamos mujeres, pero antes eran solo hombres. Entonces, hay ciertos factores que vemos del entorno que pueden hacer que les expongan más a condiciones de riesgo. Y machista la explicación un poquito, sí, pero no deja de tener su sentido, ¿verdad? Esa es la razón de que la ecografía dice que los hombres viven menos años, o como se explica, los hombres se quedan. Ajá. Pero una pregunta acerca de cómo es que se trabajan con eso, digamos, en cuanto a, digamos, tendencias actuales, o sea, a la hora de construir producción para tanta distancia de tiempo, se usan las mismas condiciones, digamos, las condiciones actuales por los lados se vienen viviendo por los 50 años. ¿Va por ahí o más bien se busca, digamos, esas condiciones de que, digamos, posiblemente el hecho de que 50 dólares que tiene económica y es porque va a aumentar el sabor? Sería, bueno, pero sí hay eventos que saben. Es bien interesante la pregunta y atendente, porque en realidad, vamos a ver, hay dos cosas. Tenemos que trabajar con ciertos componentes. Una de ellas es el censo, los datos súper importantes, pero también los censos están variando. Por ejemplo, sé todo lo que se ha dicho acerca del censo este año, que ya salieron algunos de los datos, y también pues, las condiciones en las que se hizo un levantamiento de censo el año anterior. En general, entonces necesitamos datos del censo. Pero ¿por qué digo eso? Porque va variando, porque hay países en Europa que ya no están haciendo censos. ¿Y cómo están captando sus datos? Bueno, a través de sus estadísticas digitales o fuentes administrativas, que son buenas opciones y son datos de calidad, que están también recabados, que permiten hacer esas predicciones a partir de esa información. Y eso puede ser el camino para muchos de los países de América Latina o de otras regiones. Porque no es el caso particular de Costa Rica, únicamente el que ha tenido cierta dificultad con sus datos censales. Esto ya es algo común en esta ronda censal y es algo que es de atención para organismos internacionales. Y que los países tendrán que ver cómo vivir, porque en general esperaríamos que dentro de 10 años tengamos nuevamente un censo. Pero hay que hacer una evaluación muy clara de lo que ocurrió en esta ronda censal y de cómo captamos el dato. Ustedes pueden haber experimentado muchas veces que, por ejemplo, para hacer algún trabajo en la universidad, quieren entrevistar a una persona y esa persona no quiere darles información, o no les da la suficiente información, necesitan, intentan captar esa información, o su instrumento se quedó corto, porque querían captar más datos y la persona solo tenía cierto tiempo, o no incluyeron determinadas preguntas, ¿verdad? Entonces, ahí hay todo un tema de metodología que siento que desde esa línea podemos aportar mucho desde la sociología, porque no tenemos bolita de cristal, ¿verdad? De pronto, cuando él hacía la pregunta, es como, ¿qué va a pasar en determinado tiempo para saber que eso va a afectar? ¿Quién hubiera imaginado una pandemia? ¿Verdad? Y que eso iba a afectar la ruta censal, o que iba a afectar los tiempos de mortalidad en ciertos países con mayor peso. Entonces, necesitamos datos censales. Esos son los puntos. ¿Por qué? Porque hay que hacer una comparación intercensal para el crecimiento de población, porque yo necesito saber en los determinados grupos de edad o de sexo si ha crecido o ha disminuido la población, en particular de una ronda censal a un periodo de 10 años. A veces los censos no son periodos de 10 años. ¿Por qué? Porque los países pueden tener cierta dificultad para haber captado la información a los 10 años, que puede tener 11 años, 12 años o hasta más. Porque aquí estamos hablando de política pública y condiciones de desarrollo.
para hacer estos levantamientos. Entonces, toca hacer ajustes, porque el periodo de tiempo. ¿Qué otros factores tomamos en cuenta? Los componentes básicos, las migraciones, la fecundidad y la mortalidad. Porque necesitamos saber en esa proyección cómo va a ser esos componentes. Porque esos componentes solo se pueden afectar esa estructura de la población. Y ahí planteamos un escenario. ¿Cuál puede ser el más previsible? Por ejemplo, si yo voy a trabajar una proyección de población, no voy a pensar que el número de hijos que las mujeres están considerando tener dentro de 10 años van a ser 5. ¿Ah? Eso sería irreal. Eso no se adaptaría al contexto de la licencia. Y tampoco puedo trabajar el número de hoy. ¿Por qué? Porque tengo que ver una secuencia en tiempos de ese factor para entender cómo ha sido el comportamiento de la fecundidad. Entonces, si yo veo que eso se mantiene a la baja, entonces tengo que proyectar el escenario bajo para esa proyección. Eso es uno de los componentes que tendría que estar tomando en consideración. Si veo que las migraciones también han tenido esa condición, se me están siguiendo mucha gente del país, tengo inmigrados, tengo que considerar eso, ¿verdad? Un escenario de migración. Si por el contrario me está llegando mucha gente en los últimos años, y no es un tema coyuntural de un momento determinado en particular y que lo va a trascender en el tiempo, eso tengo que considerar. Era para hacer esa proyección. ¿Cuál es el escenario mejor para pensar cómo va a ser esa evolución de la población en el tiempo? Y el tema de mortalidad igual. Si la mortalidad continúa a la baja, entonces yo voy a tener un crecimiento de la población probablemente. Y un crecimiento en esos grupos de edades, porque también considero la esperanza de vida de crecimiento, que puede ser mayor para los grupos que empiezan a crecer. Entonces, jugando con todos esos factores determinantes, sigo jugando sí, porque a veces es como un ejercicio que no es nada simple, que toca trabajar muchísimos números, tener la imaginación sociológica y cambiar escenarios y ver qué tal surge la proyección. Y si esa proyección como resultado tiene una constancia, ¿por qué? Porque va a ser un reflejo en el tiempo de cómo se comportaría esa curva exponencial de la población base con la que estoy trabajando. La del año 1 del primer censo que estoy tratando y la del año 2 del segundo censo. Porque si yo proyecto, estoy pensando en esa condición. Si esta población se mantiene en condiciones similares, ¿cómo sería? Estoy haciendo un reflejo de esa población base. Pero le aplico un cambio, ok, vamos un poquito más de profundidad, ¿cómo sería? ¿Dónde me va a ir? ¿En la base? ¿Al medio? ¿Arriba? ¿Verdad? Tengo que hacer ese juego de la dinámica natural. Entonces, no es nada sencillo. La predicción de población es el ejercicio más difícil que tiene que hacer una persona en población. Es más complejo y al menos es un curso complejo mínimo para hablar de proyecciones de población y de todo lo que se podría hacer. Pero bueno, en fin, como para responder la pregunta así muy básico, eso. ¿Teníamos una otra opinión? Yo, dentro de 3 días, si la capacidad predictiva o la predicción de la numeraria llegan a alcanzar la precisión, no sé si ha proyectado alguna variable por la encontrar la precisión o ha sido totalmente distinta. Volvemos al punto de que si tenemos la vuelta de cristal, es un cálculo matemático, es un cálculo que se hace a través del tiempo, que se consideran ciertos escenarios para poder generarlo. En ese sentido, se espera que sea lo más cercano a esa realidad. Pero, por ejemplo, como es una proyección a través del tiempo, puede haber un momento determinado en que haya hechos concretos que generen cambios en esa estructura de la población. Entonces, si vemos proyecciones de población, y tenemos ahorita el reciente para el PNI, las proyecciones están hasta 2025, ahorita. ¿Y por qué será que ya no están disponibles durante los años siguientes? Estoy trabajando, porque recién salieron los datos del censo. Y estos datos del censo distan un poquito. Cuando hablábamos de que había 5 millones 100, un poquito más, quizás, para las proyecciones anteriores, si te revisaba el año 2023-2024,
se esperaba que hubiera traído unos 200.000 más personas. Pero la fecundidad descendió tan aceleradamente en los últimos años que cambia la predicción. Entonces, cualquiera de estos determinantes puede mirar esa variación en tiempo. No es que el ejercicio que haya hecho la persona demógrafa está mal, ¿no? Sino que algo que le dio un cambio en esa población para determinar que el dato no sea del todo congruente, pero la predicción es sumamente valiosa. ¿Y por qué será eso? Porque no podemos hacer un censo cada año. ¿Cuánto cuesta un censo? ¿Y cuánto implica eso en trabajo? Entonces, cuando vemos los datos, tenemos que agradecer que existan datos. Hay países que no tienen datos, que no están públicos, que no existen ni siquiera porque no se levantan. Entonces, tenemos que agradecer el dato y aprender a interpretarlo. No quiere decir que no vaya a cambiar en el tiempo, porque más que lo natural es que pueda cambiar en el tiempo, no radicalmente, pero sí sea. Para volver a algunos de los indicadores, bueno, vamos a tener indicadores que son de estado y otros de movimiento. Entonces, de estado, como ya venimos conversando, que tienen esta influencia sobre el tamaño de la población, otros van a ir en el tema de la composición por sexo y edad. Otros indicadores pueden estar relacionados con esta composición urbano-rural y otros relacionados con la densidad poblacional. Entonces, esos son unos. Cuando vemos otros indicadores van a ser de movimiento. Y esas son las famosas tasas que muchas veces vemos publicadas en diferentes fuentes de información, o que las escuchamos en los noticieros, o lo leemos en algún artículo, ¿verdad? Algunas características en particulares que muchas veces no las entendemos, porque las interpretamos de forma errónea como porcentajes, siendo tasas, por ejemplo, que tal vez es algo que no aprendimos en la carrera, pero que no está de más hacer una lectura de las fichas metodológicas de los datos para poder hacer una buena interpretación. Cuando tenemos un contexto de una población, damos estos datos, y eso no es ajeno a nuestra disciplina en su término. Es muy pertinente que hagamos una interpretación adecuada. Y a manera de ejemplo, bueno, vean, estábamos hablando de la tasa actual de fertilidad. Esta es un ejemplo de 2019, ya un poquito más atrás, pero vean que mantenía esa la baja, y ahí iba apareciendo menos de los en la proyección para años ya más cercanos a la realidad, que en el caso costarricense es. Ahora tenemos otros indicadores, y bueno, ya de forma más particular para los tres componentes básicos, el de fecundidad, los que más tenemos, los más frecuentes de escuchar, pues va a ser este, de la tasa de fecundidad general y la tasa de fecundidad específica. En esta oportunidad, por tema de tiempo, yo no voy a entrar necesariamente a explicar cómo se construye ese dato, ¿verdad? Porque eso sería otro taller, ¿verdad? De cómo construimos indicadores demográficos. Pero bueno, es el número de nacimientos, el de la población femenina en edad fértil. Luego tenemos algunos de mortalidad. Mortalidad, yo siento que es uno de los temas que es más complejo de trabajar. Más allá que la fecundidad, para mí siento que es un poco más complejo por los instrumentos que se usan y por las definiciones conceptuales, porque aquí sí entramos ya en temas, por ejemplo, de cómo conseguir la mortalidad según momentos distintos de la vida. ¿Sí? Entonces, ahí pongo algunas de las condiciones o momentos particulares que generan esas estadísticas o esas tasas para el tema de mortalidad. Dentro de esto es muy importante la mortalidad infantil, que es durante el primer año de vida, y la mortalidad materna, porque cuando los países, no, eso no lo voy a decir porque ahora vamos a hacer un ejercicio, si no les voy a soplar, pero tengan en cuenta que esos dos son algunos que son de mucho interés. Y las migraciones, bueno, en el caso de las migraciones, esto va a representar el efecto de la inmigración y la inmigración de una población. Entonces vamos a tener a veces datos sobre migración interna, migración internacional o de inmigración. Aquí considerar que las migraciones no es tan complejo de entender qué es lo que ocurre en la población. Lo complejo es tener el dato. Porque en realidad el tema del efecto que tiene la migración irregular, y eso es un aprendizaje, ustedes son de sociología, son avanzados, avanzadas,
migrar no es un delito, yo siempre lo digo en sus espacios, donde se pueda, porque la gente sigue usar todavía el término ilegal, y claro, lo cual no es correcto. Migración irregular, esto genera muchos vacíos de información, porque no se capta el dato. ¿Verdad? ¿Cuántas personas están usando la frontera de manera irregular? ¿Cuántas personas de ese grupo se están quedando en Costa Rica por determinado tiempo? Entonces, esos datos son verdaderamente complejos para poder generar información. Aquí, por ejemplo, puede haber datos de la Dirección de Migración, puede haber algunos datos de las encuestas de hogares, de otras fuentes, pero el dato que nos da de forma más certera o cercana a la realidad de las migraciones es el censo. Es un instrumento que más se trabaja para estos temas. Y como les decía antes, bueno, a veces se logra captar cada 10 años. Entonces, eso vuelve más complejo poder trabajar estadísticas sobre población migrante. Ahí tenía yo algunos datos, y eso es importante para entender cómo está el país. Por ejemplo, la tasa bruta de natalidad por tendencia a la baja, que está muy bien, es de 10,5 nacimientos por cada 100.000 habitantes. Entonces, eso va representando que efectivamente estamos en una transición de baja fecundidad. La esperanza de vida de nacimiento en ese momento estaba en 80,9 años y se mantiene en aumento, porque el año anterior yo discutí, entonces ya estaba como 81 como algo, no recuerdo el decimal. La mortalidad sigue a la baja, 6,2 personas por cada 1.000 habitantes, y la mortalidad infantil también se encontraba a la baja por 8,47 defunciones por cada 1.000 nacidos vivos. ¿Y qué nos dice eso en tu país? Aparte de lo que yo mencioné, bueno, que sí, que hay una baja fecundidad, que se mantiene así, que ha venido en esas condiciones, y que la gente se está muriendo menos, y entonces se está viviendo más. O sea, ¿qué dice eso? ¿Serán las condiciones en un país como Haití, por ejemplo, Guatemala? No, porque cada transición es distinta para los países, tiene que ver con las dinámicas de desarrollo. Entonces hay ciertos estándares que se plantean a nivel internacional con los indicadores que nos dicen que un país está en muy buenas condiciones para, por ejemplo, atención en salud. Si vemos que esa tasa de mortalidad infantil está a la baja y que se refleja, por ejemplo, que esas mujeres que tuvieron atención prenatal y que tienen buenas condiciones, esos niños o niñas al nacimiento, va a hablar muy bien de la política de salud de ese país y la juventud. Eso por dar un ejemplo. Lo mismo puede ocurrir con la esperanza de vida al nacimiento. Eso tiene que ver con cobertura de salud. Entonces, ¿qué más? Yo tenía esta pregunta, ¿cuál es la relevancia de estos indicadores? Ya lo mencioné. Pero para ustedes a nivel de estudios sociológicos, ¿por qué serían importantes esos indicadores? ¿Qué uso les darían? ¿Ah? También para explicar la importancia de la relevancia de la investigación. Lo vemos como con cifras, decir, bueno, esta población está en aumento y esta tal vez solo, a no tener cifras y solo se lo necesitan mucho. Sí. ¿Qué más? Me parece que pueden estar después de un plan de acción de seguridad del cáncer de barba, entonces todos estos datos funcionan para evidenciar o fortalecer problemas de violencia, ¿verdad? En temas de seguridad vial, seguridad o cuestiones de atestados, de deserción escolar, ¿verdad? También una parte de la construcción del documento está también la migración y se ve reflejado un porcentaje importante del cantón. Y entonces eso nos hace pensar que podemos darles a estas poblaciones en cuanto a la libertario, de qué actividades, en qué instituciones, cuáles son los planes de estas instituciones para los COAS,
y trabajar con eso, ¿verdad? Es un plan, ¿verdad? Que tenemos que llegar más muy bien, pero de que tiene una vigencia de 5 años, entonces poder visualizar esta población nos va a ayudar también a encaminar esta propuesta. No, ¿qué más? ¿He escuchado hablar de la teoría fundamental del dato? Es muy interesante. Yo respeto ese texto, con esa teoría, estudiando el autoestima, el análisis cualitativo, un curso. Y es bien interesante porque a veces tenemos idea inversa. Que necesitamos un enfoque teórico primero para interpretar el dato. Pero muchas veces tenemos el dato y el dato es el que nos da la ruta de por dónde hacer ese análisis, por dónde llegar teóricamente, ¿verdad? O si necesitamos nueva teoría, o si necesitamos salirnos de nuestra teoría, ¿verdad? La teoría sociológica y ahí tener ese enlace con otras disciplinas. Como es aquí, es bastante común, depende del tema que estemos abordando, vamos a necesitar tomar recursos de otras disciplinas. Entonces, el dato también puede ser muy útil en el sentido de que nos puede dar una idea de investigación. No solo como que, bueno, si trabajo ese tema, voy a empezar a buscar resultados, ¿no? Muchas veces el dato no se encuentra y nos surge una idea, nos surge un interés que nos mueve. Mira, yo estoy pensando algo de emprendimiento, estoy pensando algo sobre el tema de cáncer, estoy pensando algo de feminismo, ¿verdad? Y de pronto me toco con las estadísticas de femicidios, y quiero trabajar algo con esto. ¿Verdad? No estoy hablando de datos de efectividad, no estoy hablando de datos de mortalidad, estoy hablando de datos de migración. Entonces, la demografía va más allá. Entonces, podemos implementar técnicas de la demografía para analizar otro tipo de datos. Eso podría ser muy interesante. Entonces, entender eso, ¿cuál es la relevancia de estos indicadores? Más allá de que sean indicadores particulares que se usan en los países para determinar el estado de cada país en esta transición demográfica o de las necesidades que pueden tener esos territorios en particular, también desde esa visión pueden ser fuentes de información para nuestros estudios o para generar nuevas ideas de investigación. Entonces, depende de la imaginación que le pongamos. Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio y cada quien ahí en el celular, en la hojita que tenga, en lo que esté anotando, vamos a trabajar con una trayectoria de vida. Después ahí yo voy a tal vez escuchar un par, unas 2 o 3, y vamos a crear eso. Cuando hablamos de trayectoria de vida, ya lo decía yo antes, puede ser un periodo en particular de la vida de una persona, puede llevar una trayectoria mucho más amplia, incluso a través de toda su historia. Entonces van a pensar en un año de nacimiento para esa persona, van a pensar un sexo, van a pensar cómo es la conformación de ese grupo familiar y nació o el que sigue todavía tiene una relación cercana. Van a pensar la formación de esa persona, el lugar de residencia al nacimiento, si han existido algunos grupos migratorios de forma previa y condiciones de salud. Esta persona podría haber nacido ayer, podría haber nacido hace 10 años, podría haber nacido hace 100 años. Le van a poner imaginación. Unos 7 minutitos. Este es un ejercicio en realidad sencillo. Este ejercicio es bien curioso porque yo lo hago en el curso también, el de población y desarrollo. Y nunca se sabe qué va a salir. Siempre salen cosas bien particulares. O coincidencias también. Pero ahorita vamos a ver qué tal.
Listos, listas. ¿Quién quiere compartir? Ajá. 95 años. Ajá. Entonces, bueno, ella nació en 1928, es mujer, y viene una familia que fue también de las hermanas. Pero, ¿Cuántos, perdón? 9 hermanos. 9. Ajá, pero ella solamente tuvo 3 hijos. Atípico para la época. Ajá, porque en realidad, bueno, ellos no querían tener tantos hijos. Era ama de casa, vivía en Coronado, no tuvo flujo migratorio, y tiene una muy buena condición para la profesional. ¿Quién más quiere compartir? Bueno, para la chica que sí compartió, y si alguien más quiere compartir, también tenemos. Ajá. Ahora sí que, bueno, yo empecé con mi hermana mayor. Ella nació en 1990, de su primer hijo. Con formación de grupo familiar, básicamente, bueno, ella es esposa, entonces tiene un esposo, 2 hijos, y bueno, mis papás, y somos 3, aparte de ellos. Entonces, pues eso. Principal ocupación, ella es psicóloga, lugar de residencia, San José de Costa Rica, y no han existido estudios migratorios, y ella, la única condición que tiene es que padece como de personalidad, en realidad, después de los padres. Vean que hay algunas diferencias, ambas eran mujeres, hay diferencias en su generación, nos encontramos algunas coincidencias. Ajá, por allá también levantando la mano. Pero 4, pero ella tiene Y manifiesta que quiere uno. No, no, también, ¿verdad? Digamos que se puede identificar, en lugar de que en el proyecto tenga lo que vive, pero en ese tiempo no había un pan, pero ahora iba a escribir y la condición de salud, ella es estable, pero nada más sufre como el artritis, el invierno. es una de las condiciones más comunes en este país. Cuando los niños, ya no voy a citar, pero cuando incluso nos vamos a revisar casos de tipos de cáncer estomacales, por ejemplo, en gástrico, es muy común en el país, y sobre todo en los hombres. De acuerdo, datos de mortalidad por cáncer en el estómago es más común en los hombres que en las mujeres. De acuerdo. Ah, no, es de gastritis, no es una pastilla que compra la farmacia, y no me dicen de ahí. No se detecta de forma temprana. Las 2 chicas. Alguien más que haya creado el perfil, que no sea de alguien. Ajá. Por allá las chicas están con y después estoy escuchando.
tener un grupo formado en ¿Tengo ocupación? no tiene, No tiene. gracias a las cargas, no tiene católicos, condiciones de salud, No es estudiante. tiene un año. Ah, 2020. Ah, entendí 2002. No, 2022. Ok, 22. Sí. ¿Quién más? Bueno, durante 1980, mujer, y pues mi esposa me dio mi mamá, papá, hermano, abuelo, tías y los primos, doctora en neurología, de España, fue migratoria a Costa Rica, y bueno, y condiciones de salud favorables. Ahora la compañera. Por acá. Yo creo que lo que es como lo que se sabe que es fútbol y todas las migraciones. Entonces el año puse 1993, masculino, mamá, papá y un hermano, doctor, residencia en Heredia y flujo migratorio de papás cubanos que migraron a Costa Rica y condición de salud excelente. Me queda una manita allá al fondo, ¿verdad? Y la cual está. Es femenino y vive con sus padres, es estudiante y también de la novela. No tiene justificación y Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo, verdad? Voy a pasar por el incentivo. Bueno, ¿qué cosas bien particulares? Porque, por ejemplo, vamos a notar que en pocos casos lo vimos tan atrás en el tiempo, ¿verdad? No llegaron tan al pasado. O sea, cuando pensamos en la realidad, a veces nos cuesta un poco imaginarnos al futuro o imaginar el pasado. La mayoría escogió contextos cercanos a su realidad. La hermana, la abuela, la tía, la verdad, el hermano, o un perfil de alguien que nació contemporáneo a ustedes. Y cuando imaginaban esa trayectoria y toda esa historia, ustedes se basan en condiciones cercanas. Y esta mujer trabaja o no. Y era que puso a lo mejor similar a las condiciones de ustedes o de algún familiar cercano. Porque nadie, un punto de muerte, por ejemplo. ¿No te acuerdas si la chica del 95? No, acá todavía está vivo. Sí. Bueno, nos cuesta acercarnos a esa realidad. Pues es un tema de estudio. ¿Verdad? Como desde la sociología, digamos, no nos preparan culturalmente para la muerte. A veces también por eso no nos gusta trabajar mucho los temas libertarios, aunque es una realidad muy dura. Ahora, otras condiciones, bueno, pusieron algunos padecimientos en salud. Y por el tema de haber escogido personas cercanas a sus condiciones de entorno, muchas veces las condiciones de salud son típicas. Ya lo decíamos, ¿no? Que tenga gastritis, que tenga colitis, ¿verdad? Que tenga la presión alta o la diabetes. ¿Por qué? Porque es algo que comúnmente la gente está teniendo afecciones de ese tipo. Entonces, de esa forma lo interpretamos. Pero, por ejemplo, hay un punto que no lo hablamos y que es súper importante para la sociedad y para las funciones políticas públicas, que tiene que ver algunas veces con esta condición de salud, que es la discapacidad. ¿Alguna persona cuando creó un perfil pensó en alguna discapacidad? Una persona con una familia, ¿verdad? Y es parte de nuestra realidad y es parte de lo que tiene que ir cambiando.
y es parte de los temas que existen y tenemos datos. Hay encuesta de discapacidad en este país, tenemos información, y no es un tema que tal vez sea tan explorado. Entonces, vean que no lo conseguimos. El género, es cierto, ahí fueron planteando la confusión de sexo, si un hombre o era una mujer, pero ninguno de esas historias, contexto, esta territorialidad, asomó algún perfil cercano a la diversidad sexual. Y es una realidad. Entonces, ¿qué vamos viendo aquí? Que cuando imaginamos el mundo, cuando imaginamos cómo es nuestra sociedad, es un ejercicio tan simple, seguimos dejando de lado ciertas poblaciones, ¿verdad? No es nuestra culpa porque tal vez eventualmente la forma en la que hemos construido cómo miramos hacia otro, en nuestro entorno, en nuestras similitudes, y si uno o nosotros no pasamos por determinadas condiciones de vida que nos hicieron mirar ese fenómeno de una manera distinta, es como si no existiera, se invisibiliza, ¿verdad? Pero desde la óptica sociológica deberíamos de mirar más allá de lo que es obvio. Este ejercicio de trayectoria de vida nos funciona para esto, entender un poco esas condiciones particulares que pueden tener ciertas poblaciones y cómo abordarlas desde nuestros datos. Y ya llevo rato hablando y un poco a la mitad. Pero bueno, vamos a tratar de que no se aburren. Y aquí en el punto teórico, no se ajuste. Realmente en demografía hay dos teorías básicas que son las fundamentales con las que más se trabajan. Son teorías viejitas, pues decía que hay diferencia sociológica. Esto no tiene tanto enfoque de estas líneas. Tenemos una, que es la de Malthus, la de 1880, bastante viejita ya, pero que ha tomado relevancia en los últimos años, realmente. ¿Por qué? Porque cuando veíamos el tema del crecimiento poblacional no era casual, ¿verdad? Justamente se habla de toda esta noción de que los recursos serían insuficientes para el crecimiento de la población. Entonces, cuando estamos nuevamente hablando de temas de cambio climático, de seguridad alimentaria, de desigualdad, de condiciones complejas en los territorios, entonces, este tipo de teorías puede que mejorar. No quiere decir que sea la respuesta, pero hay que entender el contexto en el que Malthus la planteó y cómo se está haciendo una lectura en la actualidad. Ahora tenemos la de Thompson, que data de 1929 y que es la más usada, que es la que habla de los cambios demográficos. En ese momento él la plantea en un contexto de la revolución industrial y de cómo esto se enfocaba en los países europeos y las transiciones que iban haciendo en el tiempo, que esa evolución tiene que ver con el tema de desarrollo. Luego, bueno, se aborda también para regiones como América Latina, pero con una variante. Y es que, por ejemplo, para los países europeos, el tiempo que tomaba pasar de una etapa de transición a otra era mucho mayor. Pero cuando se viene a aplicar o entender, tratar de comprender esa realidad en América Latina como otras regiones, esos tiempos se acortan muchísimo. Ya vieron que para el crecimiento de población se va acortando. Pero bueno, igualmente entonces vamos a encontrar que para estas etapas, casi vamos a ver una diapositiva que tiene el detalle de cada una, van generando sus cambios. Hay una segunda parte de la teoría de la transición demográfica. Y eso quiere decir que son nuevos eventos y fenómenos poblacionales que ocurren, que pueden llegar a afectar la estructura. Pero ya no es necesariamente por las condiciones típicas, sino por nuevos cambios, y esos cambios son meramente sociales. Entonces, hay algunos ejemplos. ¿Por qué puede llegar a cambiar? Ya hablábamos de qué cambia la estructura, la mortalidad, la fecundidad y las migraciones. ¿Pero qué puede cambiar la fecundidad, la mortalidad y las migraciones? Desde el punto de vista social. Ajá, la violencia, un país con muchísima violencia puede llegar a aumentar sus tasas de mortalidad. También, bueno, la violencia puede generar también expulsiones de población. El estilo de vida también, dependiendo, puede ser que las condiciones no sean aptas para toda la población y eso haga que haya una mortalidad de edades un poco más tempranas, por ejemplo. Ajá.
el acceso a la luz, ¿sí? Sí, eso era muy típico de la primera transición, pero no quiere decir que no ocurra ya en este momento, en este contexto. ¿Qué más? ¿Qué más ha ocurrido en los últimos años, las últimas décadas, que podrían haber generado esos cambios? ¿Sí? Sí, las dinámicas de desarrollo también. Pueden generar campos de atracción para la migración o de expulsión, porque la gente no quiere vivir cerca de la fábrica, por ejemplo, a menos de que trabajen en ella. Sí, pero también a nivel social, ¿qué más? Por ejemplo, hace muchos años las mujeres no podían divorciarse. Y entonces, aunque no tuvieran ya un vínculo afectivo con ese hombre, seguían teniendo hijos con ese hombre. ¿Por qué? Porque era su esposa. Pero ya el tiempo va cambiando y las mujeres se pueden divorciar. Es una voluntad propia. Entonces, pueden volver a casarse. Igual los hombres. Entonces ahí tenemos un cambio en nuevas uniones. ¿Y qué implica estas nuevas uniones? La formación de semejante familiares. El derecho humano como la orden y el derecho de, ¿cómo se llama eso? Bueno, yo puedo decir morir Eutanasia. Todavía no aprobado en Costa Rica, pero que ha habido algunos intentos, unos 2, 3 proyectos de ley que han intentado. Sí, de eso hablamos cuando hablamos de segunda transición demográfica, porque son cambios que vienen desde el punto de vista social y que pueden llegar a generar estas variaciones. ¿Qué más? Hasta hace algunos años, en este país no era permitido matrimonio de personas del mismo sexo. Eso también vino a reflejar otros tipos de familias, y a fortalecerlas y a darles derechos. Entonces, ese tipo de fenómenos son los que van a entrar en lo que llamamos la segunda transición demográfica y que para mí son más interesantes, porque no es la explicación básica de la demografía, porque nos toca entrarle más a fondo y ver esa transformación del fenómeno vivo. Ahora, cuando hablaba de las etapas, eso tiene que ver con las dinámicas de desarrollo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Costa Rica. La que es incipiente es la pirámide de 1950. Entonces, pensemos en el video que vimos, los 40 segundos, cómo iba cambiando. Pues aquí está la imagen y vamos a ir viendo cómo va cambiando. En ese caso, tenía una característica de alta fecundidad y alta mortalidad. Cuando pasamos a la siguiente moderada, vamos a tener una alta fecundidad y una media mortalidad. ¿Qué pasa en ese tiempo, entre 1950 y 1970? ¿Verdad? Tenemos mucho más acceso a condiciones de salud, porque se fortalece el Estado costarricense con la creación de muchas instituciones públicas. Entonces, eso favorece ese acceso a salud. Ahora, pues sí tenía una alta fecundidad, porque dentro de esa visión para la época, era un mayor número de hijos los que estaban dando. Entonces, al inicio podríamos tener una alta mortalidad, todavía no se veía tanto ese efecto de salud. En la moderada, ya vamos viendo una media mortalidad, aumentan las posibilidades del acceso a salud principalmente. Entonces, eso favorece a evitar la mortalidad infantil y a que las personas puedan aumentar su esperanza de vida. Pasamos al año 1990 y al 2010. Entonces ya Costa Rica para esta etapa se señalaba que era plena, que es donde hay media fecundidad y baja mortalidad, ya se empiezan a demostrar como el acceso a anticonceptivos está realizando cambios. Entonces baja esa fecundidad. La mortalidad se mantiene todavía baja. Y en avanzada sigue siendo baja la fecundidad y baja la mortalidad. La pirámide cambia muchísimo y aquí se tener otra estructura, otra forma. Y como les decía, bueno, ¿qué pasa si buscamos pirámides más actuales del país? Hay que tratar de interpretar qué es lo que está pasando. Porque en la teoría general tenemos solo estas 4 etapas, pero ya se viene hablando de que se puede conseguir una quinta etapa. Y ahí es donde se plantea esa estabilidad en el crecimiento de la población o incluso el decrecimiento. ¿Y por qué será que crece? Tenemos siempre una baja fecundidad
¿Y qué pasará en esas edades avanzadas? Es cierto que tenemos una esperanza de vida alta, pero no somos inmortales. Por más que quisiéramos. Entonces es cierto que tenemos una zona azul y hay personas terminales en este país, y es común, que ahora lleguen a los 80, a los 90, son más de 100. Pero si empieza a crecer mucho ese grupo poblacional, de forma particular, también se va a ver afectado por la mortalidad, porque ya es un periodo de transición normal en la vida. Entonces, si ese grupo empieza a crecer, vamos a ya tener un cambio, porque ya no vamos a hablar de baja mortalidad para ese grupo en específico, sino que la mortalidad va a empezar a afectar más y va a disminuir la población eventualmente en estos pequeños grupos. Entonces, ahí es donde se estabiliza, pero puede empezar a crecer por esa gran condición. Entonces, vamos a hacer otro pequeño ejercicio, ya casi para ir terminando, y van a buscar cada persona una pirámide. Y van a tratar de identificar a qué año pertenece y a qué etapa podría clasificarse. No tiene que ser actual, puede ser de cualquier año, puede ser anterior, pero traten de hacer ese ejercicio de visibilizar. ¿De qué países han encontrado? Por allá, sí, ¿quién levantó la mano? A Margis, de Alemania. ¿De qué año? Okay. ¿Y a cuál se parece a la de Costa Rica? Probablemente porque Alemania tiene condiciones en estructura de la población también de envejecimiento. Entonces, se va a ver un tanto similar a la de Costa Rica en ese momento, o más similar a la de Costa Rica actual, como la que vimos en la animación. ¿Qué más? Japón, de Japón, sí, bien interesante el país también. ¿Por qué no se parece? Claro, porque entonces el crecimiento se ve en las edades mucho más avanzadas, una fertilidad bastante baja. Pero que puede llegar a pasar eso, que justamente se estabiliza y más bien va a empezar a ir un incremento. Muy bajo, está como invertida. Hay otra manita por ahí, ¿sí? La cúspide. Ajá. Pero tiene un avance ancho. Y eso también habla de las condiciones muy distintas, ¿verdad? Probablemente tiene una fertilidad alta. Eso quiere decir que puede haber países hoy, en este año, que todavía tengan condiciones como las que tuvo en Costa Rica en 1970. Y que esa es la realidad para esos países. Y por allá veo otra manita. Puede relacionar la industria del 2020
y está difícil de identificar porque las celdas no son tan grandes como decirlo en el moderado y el avanzado, y así suelen ser más pequeños, porque son como digamos, el más grande que hay es la edad de 30 a 34 años, donde hay un 6,4%, y ustedes son por 4,3%, y se mantiene, por así decirlo, una tendencia de edades avanzadas muy cortas, pero esto sea de 30 al 30 más grande y ya más joven, y está bien, vuelve a ser más pequeño. Hay como huecos. Pero así, Si hay huecos, no es que sea que la pirámide está mal hecha, es que algo pasó ahí. Hay que preguntarse qué pasó, por qué hay exclusión de esos grupos de edades particulares. Muchas veces puede ser la migración, puede ser una guerra, puede ser condiciones particulares, de dar refugio. Lo que usted mencionaba con respecto a que puede ser que países actualmente tengan, por ejemplo, proyecciones que tenía Costa Rica en 1950, que en realidad nos parece curioso porque vimos una estadística de España en 2021 que se parece a la proyección de Costa Rica que está puesto en el video, pero en el 2100. Ajá. Entonces es curioso ver cómo estas relaciones. Sí, porque también es un país con movilidad baja, una transición avanzada. Bueno, eso como para que lo trabajáramos. Ahora, solo me quedan 2 diapositivas y aquí voy a tratar de hacer cierre, porque ya de estar cansados, cansadas, el tiempo ya es cortito y hay otra actividad. Entonces, ¿de qué manera se vincula la demografía con otras disciplinas? Yo lo planteo desde esos 3 puntos, desde la experiencia personal, desde la experiencia académica o profesional y desde la vinculación de productos. ¿Por qué desde la experiencia personal? Bueno, en mi caso particular, fue algo que me llamó la atención, que me gustó, quise explorar, ¿verdad? Sí, puede ser que ustedes tengan otros intereses, puede ser que a alguien le interesan los temas de salud, a alguien le interesan los temas de género, no sé, de dinámica de desarrollo, la política, hay intereses particulares. A mí me influyó mucho el entorno, debo decirlo, porque, bueno, no es casual que si yo estuviera trabajando en el Instituto de Estudios Sociales en Población, me interesaba eventualmente esos temas. Y curiosamente, por ejemplo, en este momento, la única demógrafa en el instituto soy yo, ¿verdad? Si hay una base fuerte en la formación del instituto, que fue esta línea de demografía, hubo otras personas que trabajaron en estos temas y que hicieron en sus inicios. Pero no es que no haya un interés actual, sino que tenemos esa condición justamente de trabajo inter o transdisciplinario. Entonces, las personas muchas veces por una afinidad temática personal se van a enfocar más en ciertos temas. Entender esto, que el uso de datos o el trabajar con las estadísticas de información no nos hace demógrafos, ¿verdad? Esto es una disciplina que hay que estudiarla. Entonces, sí se puede trabajar y se tiene que aprender a interpretar los datos, pero yo creo que eso es toda una responsabilidad de ya lo que es, digamos, un interés personal particular de cómo me formo en determinada disciplina, es algo que nos tiene que nacer, pero sí tiene que haber esa condición de responsabilidad del uso de los datos. Entonces, ustedes siguen siendo sociólogos, sociólogas, pero tienen que tener ese cuidado cuando usan la información, darle la interpretación correcta. Ahora, otro detalle, pues este país no es que no haga falta demógrafos o demógrafas, pero no hay una carrera. O sea, para estudiar demografía hay que salir del país. Y eso también tiene una implicación, un poder económico, un esfuerzo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, hay pocas ofertas aún fuera del país, algunas más accesibles porque puede haber condiciones de becas, opciones para estudiar, en el caso de México, que siempre tienen opciones de ese tipo, pero que no es tan fácil tampoco entrar, porque se compite con un grupo grande de personas que también están en la misma expectativa. Entonces, eso también puede llegar a generar esa dificultad en el acceso a ese conocimiento. Y luego, desde la generación de productos, yo creo que
ahí surge esa combinación bien interesante con lo que es la investigación sociológica. Yo les voy a contar nada más un anécdota así rapidito, que cuando yo empecé los cursos, me espanté un poco. ¿Por qué? No porque yo no hubiera usado datos estadísticos o trabajara en información o hubiera hecho cruces, hubiera hecho gráficos, no sé, digamos que eso, sino porque cuando empecé la formación en demografía, yo me encontré que en mi grupo, y por cierto era bien reducido, 5 o 6 personas, nada más, era la única socióloga. Y la mayoría, bueno, eran matemáticos, estadísticos, economistas, ¿verdad? Gente muy de los números. Entonces, era un reto personal el ponerse a ese nivel, porque muchas veces la capacidad de manejo del dato, del uso de la información y de cómo entender la lógica matemática de lo que me están enseñando no es la misma, porque tenemos ciertos vacíos. Y eso sí, tenemos que reconocerlo. La fortalecemos en algún momento, si es nuestra área de estrés, ¿no? Pues nos quedamos más del lado fácil, a veces es lo que es. Pero reconocer que a veces como profesionales podemos tener debilidades y que ahí es donde entra ese trabajo inter-trans, ¿verdad? Porque, por ejemplo, podemos requerir apoyo de otra disciplina, de otro profesional en esa disciplina. Y no está mal, porque no tenemos que saber de todo. Ahora, si queremos aprender, pues sí, por supuesto, eso es un esfuerzo personal. Entonces, para mí era un reto al principio. Ya luego, pues me encaminé y tuve compañeros, compañeras que realmente me apoyaron y profesores también que me ayudaron a ponerme al nivel. Porque al principio sí, había ese vacío. Ahora, ¿qué pasó cuando llegamos ya a trabajar en exámenes, en trabajos prácticos, en laboratorios? ¿Qué pasa con la habilidad que puede tener estas otras disciplinas como la estadística, la economía, la matemática? Interpretaban el dato y esa interpretación de cuánto era un párrafo. Un párrafo. ¿Por qué? Porque eso es lo que les han enseñado, ¿verdad? Hablaban de una tasa y entonces decía la interpretación básica. 1 de cada 1000, 5.2 de cada 1000, los que vimos hace un rato, para el caso costarricense. Pero ¿qué nos dice ese dato más allá? Y ahí tuve fortaleza, porque cuando yo estaba trabajando eso, entonces podía decir algo más de esa población. ¿Pero por qué? No porque mis compañeros y compañeras no tuvieran esa posibilidad, sino porque nuestra formación sociológica permitía eso. A veces nos tachan de que hablamos de más, porque nos entendemos mucho, porque tenemos mucha paja, ¿verdad? Para llegar a un punto. Y es cierto, también es una fortaleza, tenemos que llegar a ser un poquito más acostados, apretadas, para llegar a los puntos. Pero en este caso me favorecía, porque podía decir algo más de lo que poder más allá de lo que. Entonces, es como reflexión de lo que a veces nos puede ocurrir cuando hacemos ese tipo de dinámica. Y ya para ir cerrando, en esta otra pregunta, ¿cuáles son los aportes que la demografía realiza en la sociología? Bueno, para mí sí, efectivamente, es el poder tener esa generación de datos sociodemográficos, porque desde la sociología sí generamos datos, y lo podemos hacer, pero no son necesariamente datos de este tipo. ¿Por qué? Porque estos datos, en la mayoría de los casos, son datos oficiales. Entonces tenemos que trabajar con esta información que ya existe, que la generan, que es gratuita y que está disponible. Pero tenemos fortaleza en esa interpretación, como les señalaba antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos enseñan a hacer análisis del contexto, hacer análisis de la coyuntura, análisis del discurso, análisis del contenido, entre otros, que nos pueden facilitar a interpretar ese dato, a decir algo más de lo que el dato diría. Y para mí, también darle cara a ese dato, porque como lo decía al inicio, el dato no habla por sí solo. A veces, para que nos crean, para que reforcemos la información, tenemos que tener el dato. Pero para entender que hay una persona de carne y hueso, o personas de carne y hueso, detrás de ese dato, realidades, a veces muy crudas, necesitamos decir más allá de la tasa, de porcentaje. Bueno, algunos ejemplos
así rapidito solo para terminar, de algunos trabajos que hemos hecho que desde mi visión, pues pueden ir más en esta Inter y Trans. Es este, por ejemplo, que lo trabajamos en el año 2019. Se titulaba que con niñas secuestra denunciado amanece, caracterización de las relaciones impropias en Costa Rica durante el periodo 2000-2018. Ahí tuvimos la colaboración de Ángel Jesús Porras, que es economista y estadístico, Vanessa Rodríguez, que es psicóloga, en este caso en persona, y Pedro Contreras, que era nuestra estudiante asistente, que era del área de relaciones internacionales. Entonces pueden ver que no es solo el hecho de que haya personas de distintas disciplinas para decir que algo es intertrans, sino cómo le damos ese enfoque a ese contenido. Y en este caso queríamos trabajar el tema de relaciones internacionales. Y se visibilizaba, por ejemplo, cómo había habido cambios en la transición del tiempo en normativa en Costa Rica y a nivel internacional sobre derechos de las niñas y adolescentes, cómo los datos y las estadísticas de nacimientos y de matrimonios reflejaban esas relaciones impropias y los cambios a partir de la ley, y cómo desde el punto de vista psicológico también podría haber una afectación para estas chicas por estas experiencias. Para el compañero que me preguntó lo de proyecciones, aquí no sé por qué la foto no me salió el nombre, pero bueno, ese es un artículo que se llama 100 años y contando, y fue una proyección que yo hice para la zona sur, para experimentar o ver cómo iba a ser al año 2018 y luego una proyección al año 2050 para ver qué tanto podía llegar a crecer ese grupo de centenarios, planteando el escenario de fecundidad baja. También este fue otro trabajo que hice, era la migración interna en Costa Rica, pre y post aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Y aquí la idea era un poco entender por qué en ese momento uno de los argumentos más importantes era el empleo. Y entonces era la promesa que todas las personas iban a tener trabajo si se aprobaba el derecho, entre otras. Pero si eso hubiera ocurrido y las diferentes regiones del país hubieran cambiado sus condiciones, la migración interna hubiera cambiado en tiempo. Entonces ya no hubiera sido tan cierto que seguían habiendo pocos de atracción y de exclusión, al menos para mi postulación. Y efectivamente no hubo cambios. Faltaban los datos, no hubo cambios en nada, la tendencia sigue igual. Entonces, también vemos que siguen las desigualdades, las condiciones de empleo en las diferentes regiones. Entonces, un poco es este ejercicio de cuestionarse la promesa contra lo que podría estar ocurriendo en la realidad. Y finalmente, bueno, uno de los últimos trabajos que le he dedicado más, porque este fue relacionado con el tema de la tesis de doctorado. Es un libro que se publicó, que realizamos en conjunto con la Universidad Santiago de Cali, con unos investigadores de esa universidad de formación en leyes. Y aquí participó José Andrés Díaz, que es politólogo, mi persona, y estos compañeros que les comentaba. Y el libro se llama El Derecho al Amor, el reconocimiento de las uniones violentas en Colombia y Costa Rica. Entonces ahí hacemos diferentes ejercicios. Yo participo con algunos capítulos que van más en esta línea de análisis demográfico de la estructura de las familias, qué cambios se han dado, un poco trabajando en esta parte de los datos. También se hace análisis del discurso a partir de las notas de prensa y se hace análisis de lo que son las opiniones consultivas y las declaraciones de ambos países para el reconocimiento de los derechos. Entonces, también es un ejercicio que principalmente lo considero fue en esta línea de inter y trans. Bueno, con eso ya termino porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, jóvenes, sí, yo hablo bastante fuerte, no sé si va a quedar en la grabación. Si alguna persona tuviera alguna pregunta, tenemos como 3 minutos, porque la sala la ocupa otra unidad académica. Lamentablemente ese es el tema, ¿verdad? Si tuvieran alguna consulta para Laura. ¿Alguna duda? Bueno, yo creo que es una ventaja
es una ventaja que podamos compartir un poco a través de la presentación, ¿verdad? Porque ya vamos haciendo las preguntas y vamos respondiendo de forma simultánea. Y bueno, para mí ha sido muy grato el espacio también, compartir con ustedes un poco la experiencia de esto. Como les digo, la información que vimos es muy limitada. Es apenas la primera pincelada de lo que es la demografía, que es mucho más amplia como disciplina y hay mucho que observar. Pero bueno, siempre es grato poder hablar de estos temas porque no hay tantos espacios de discusión sobre esto en el país y que sigue siendo una necesidad, ¿verdad? Ahí de pronto se plantea que el grupo de profesionales en demografía se está envejeciendo, así como se está envejeciendo la población. Y entonces, de forma curiosa, hace un par de años que fuimos a un evento del Congreso de ALA, la Comunidad de la Población, y dentro del grupo iba uno de los estudiantes asistentes, José Adrián Mayo, que es del licenciatura en Sociología. José Adrián me decía, profe, ¿y dónde están los jóvenes de la demografía? Y yo le decía en broma, José Adrián, es que los jóvenes somos nosotros, ¿verdad? O sea, entiendan que al no estudiar esta disciplina como una carrera de bachillerato, las personas se están acercando a estudiar demografía en sus posgrados. Entonces, ya llegan por cierta edad, cuando ya están estudiando maestría o doctorado. Entonces, en realidad, no nos vamos a encontrar gente tan joven interesada en demografía, pero es algo que se debería ir incentivando, no porque necesitamos más demógrafos, no solo por eso, sino porque pues, es importante para el país tener más profesionales en estas áreas. Bueno, entonces, si no hay consultas, agradecerle muchísimo a Laura por el espacio y el conocimiento y la experiencia compartida, ¿verdad? Por la interacción que hubo con ustedes y, por supuesto, a ustedes también agradecerles muchísimo por haber participado en que fue ya el último conversatorio de los cursos. Sí, invitarles a continuar participando en las actividades del 50 aniversario de la escuela, que aún tenemos programadas diferentes actividades, estén pendientes de las redes sociales de la escuela para que participen. Entonces, muchas gracias Laura, a ustedes.